Bien, estamos en la sección de explicar el gran día del perdón, el Yom Kippur. Ese es el cuarto video, son videos cortos, compártelos. Dios pedía una vez al año a su pueblo la confesión, la renuncia, el arrepentimiento. Ese día el sacerdote se ponía las vestiduras especiales elaboradas. Él representaba el papel del siervo de Dios, el intercesor, el confesor, investido con los símbolos que lo van a acreditar, ¿verdad? Y va a ser ese acto anual por la expiación, ¿verdad? La ofrenda era el pecado. La ofrenda era para el pecado, quiero decir, por la purificación del sacerdote. Mira, había por lo menos 4 cosas. La purificación del sacerdote y de su familia. Luego, como se iban a presentar 2 machos cabríos, más adelante hablaré de eso, debía sacrificar esa ofrenda por los pecados del pueblo y se enviaba un segundo macho cabrío al desierto y el pueblo tenía que afligirse por su pecado, es decir, era llevado al arrepentimiento. ¿Te puedes imaginar el cuadro ahí en el tabernáculo? El Señor está habitando en medio de su pueblo y todos están expectantes. Un solo día al año han hecho ayuno, han confesado, se han puesto a cuentas como familia, el esposo con la esposa, hijos con los padres, padres con los hijos, con vecinos, y le piden perdón a Dios y están expectantes de que Dios sea propicio. Por eso entra el sacerdote al propiciatorio, que es la tapa del arca. El arca está en el lugar santísimo, se entra una vez al año, y que el pueblo está expectante, porque sabe que si el sacerdote muere, no han sido perdonados y viene un juicio inminente, terrible para el pueblo de Israel que ha pecado delante de Dios. ¿Te puedes imaginar qué importante es este día del Yom Kippur para el pueblo de Dios? Saber que Dios les es propicio, ¿no? Entonces ya vimos que el gran día del perdón, primero, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y traía una ofrenda por su propio pecado. Aquí vemos que para Dios no hay acepción de personas. No por ser el sacerdote, el gran pastor del pueblo de Israel, no pudiese estar en pecado. Dice Levítico 16:6, hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí está en la Biblia. Tenía que pedir perdón por sí mismo y por su casa, por sus hijos, por sus nietos, por su mujer. Y llevaba un toro, era un toro y llevaba la sangre de toro sobre el trono de la misericordia, ahí en el lugar santísimo. Y tomaba la sangre en un lebrillo, en un tazón de oro, y la rociaba, hermano, 7 veces. Antes de ofrecer los sacrificios por el pueblo. Por el pueblo se hacía un sacrificio de dos chivos. Pero ahorita voy a hablar de este asunto. Déjame mostrarte. Ahí está. Aquí está. 7 veces rociaba sobre el propiciatorio. 7 es el número perfecto. Propiciación es algo que tiene la virtud de hacerse propicio, ser favorable. Fíjate qué importante es, pero regreso al sacerdote. Él tenía que llevar un toro de la vacada a nombre de sí mismo y de su familia. Creo que es importante que conozcamos todos estos datos porque el gran día del perdón era una vez al año. Después de hacer el sacrificio por él y por su casa, ahora venía el sacrificio por el pueblo. El pueblo está expectante y el sacrificio por el pueblo consistía en 2 machos cabríos de 1 año de edad. Uno va a ser sacrificado para llevar la sangre
ante el altar de Dios y el otro se guardaba para luego. En la sangre del macho cabrío o cordero sacrificado va a pasar al lugar santísimo para ser derramada allí en el trono de misericordia que también se llamaba el propiciatorio. Dice la Escritura en Levítico 17:11 que la vida de la carne en la sangre está y era dada para hacer la expiación. Porque la vida de la carne en la sangre está, y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Fíjate, no sin sangre. Tiene que haber sangre porque la vida de la carne en la sangre está. En Levítico 17:11. Por eso el Señor, cuando entrega su sangre por usted y por mí, es una sangre preciosa. Pedro se refería con toda solemnidad y verdad, la sangre preciosa de Cristo. En el Antiguo Testamento son sombra y figura de las cosas que habrían venir, y esa sangre era la evidencia que Dios requería para que el castigo por el pecado fuera pagado. Tú sabes, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte y es necesaria una víctima, y cuando Dios veía la sangre sabía que una vida había sido sacrificada, que el castigo había sido pagado, y ahora podía ser Dios judicialmente reconciliado con el pecador. Porque la vida de la carne en la sangre está, ahí están los sacerdotes, los raminos samaritanos, hoy día cortando el cuello de una cabra, siguen haciendo sacrificios cruentos con animales, lo cual pues realmente está fuera de lugar bíblicamente hoy día. Eso es una herejía, porque solo Jesucristo, una vez y para siempre, entró en la cruz a derramar su sangre y ya no es necesario hacer sacrificios animales. Por eso, cuando quieran poner el templo, y hay un instituto del templo, ya están preparándose incluso con el ganado, con las vestiduras, con la arquitectura para levantar un templo en Jerusalén. Esto va a ser en los días del anticristo. Cuando empiecen a hacer sacrificios animales, están haciendo una afrenta al Señor Jesucristo. Es anticristo contra Jesús, ¿verdad? Ya leímos Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por esta razón Jesús tuvo que derramar su sangre por ti y por mí, ¿verdad? Dice Hebreos 9:13 en el Nuevo Testamento. Mira qué interesante está esto. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Es maravillosa. Ya expliqué también este asunto de qué era el lugar santísimo. Ya expliqué que era el área más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y también del templo de Jerusalén. Únicamente una vez al año entraba el sumo sacerdote israelita a hacer el Yom Kippur, ¿verdad? No había ventanas, era un lugar cerrado, y ahí el sacerdote hacía expiación por sí mismo, por su familia, con una sangre de toro, y luego hacía un sacrificio por todo el pueblo, ¿verdad? En ese lugar precioso, el templo, ahí tenía un gran velo de
color azul, de color púrpura, blanco, de carmesí, de lino torcido, bordado con querubines de oro. Pues ese gran velo que estaba en el templo, ese velo se rompió de arriba hacia abajo, se rasgó de arriba hacia abajo, es del cielo a la tierra, se rasgó cuando el Señor Jesús muere y dice consumado es, ¿verdad? Cuando Él dijo consumado es, viene un terremoto que parte el velo y hoy ya podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. No por medio de ídolos, no por medio de asuntos demoníacos. Nunca se podrá entrar a la presencia de Dios sino por Jesucristo. Alguien me dijo, ¿ni la Virgen María? No, Señor. Jesús es el único camino al Padre. Es el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba el Arca de la Alianza, que es un cofre que hoy día está perdido, nadie sabe dónde está. Hay muchas investigaciones, pero nadie ha dicho aquí está el arca, ¿verdad? El arca era un cofre de oro revestido, ahí estaban las tablas de la ley, estaba una urna de oro con el maná recogido en el desierto, el alimento de Dios, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. 3 cosas sagradas estaban dentro del arca. Tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, donde estaban los querubines tocando ala con ala, y ahí era el lugar donde Dios mandaba su gloria, el propiciatorio, ¿verdad? Ahí vamos a ver que se rociaba 7 veces esa sangre con la que entraba el sacerdote a rastras, se ponía en pie y rociaba 7 veces, ante la divinidad del Padre Eterno, ¿verdad? Así que de esos 2 chivos, de esos 2 corderos también, se puede decir, sinónimo la palabra, tenía que morir para proveer la sangre, ¿verdad? Ahí en el trono de misericordia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya dije que Juan, cuando nombra al Señor Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, oh bendito Señor, todos entendieron que es Jesús el que lo quita. Vamos a ver, ahora bien, se requería un segundo cordero el día de la expiación. Este segundo chivo se ponía ahí en el templo y representa la solución de Dios con relación a un segundo aspecto del pecado. El pecado necesita ser quitado, apartado, alejado de la gente. Todos tenemos a veces culpa, memoria del pecado, y Dios quiere tratar con esto. Por eso había un segundo chivo. Este segundo carnero o chivo era llamado en hebreo Azazel. Literalmente significa el chivo expiatorio. Yo sé que tú has oído esa expresión cuando el chivo expiatorio es alguien a quien se le echa la culpa, alguien que no hizo nada, pero es el chivo expiatorio, le echan la culpa de todo, y luego ese chivo, después de confesar los pecados sobre su cabeza, como vemos allí, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del chivo, le cargaba todos los pecados de la nación, de todos los individuos sujetos de la nación, y luego lo marchaban al desierto, ¿verdad? Haciendo desaparecer esos pecados una vez al año. De esa manera ya no volverían a ser recordados o traídos a la memoria. Entonces, te repito, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío y empezaba a declarar esos pecados, ¿verdad? El apóstol Pablo hacía unas listas del pecado que no se les olvidaba, ¿verdad? Romanos, Corintios, Timoteo, nos hablan, ¿verdad? Te puedes imaginar al sacerdote, pone las manos sobre el chivo, sobre la cabeza del chivo, y empieza a decir algo así como las listas de Pablo: estando atestados de toda injusticia, chivo maldito, llévate estos pecados, atestados de fornicación,
de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Y qué hacía el chivo? El chivo nada más hacía ¿verdad? Porque era un chivo expiatorio. Pero el sacerdote continuaba diciendo: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. ¡Wow! Y el chivo empezaba a recibir esos pecados por la imposición de manos, y decía el sacerdocio: hombres amadores de sí mismos, como decía Pablo en 2 de Timoteo 3, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad. O la lista de Corintios, que dice así: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! El segundo chivo, el chivo expiatorio, Azazel, va llevado al desierto por un sacerdote, en lo más recóndito, en lo más alejado, allá donde no hay nada en el desierto más que desierto, piedra, sol. Allá era abandonado. Algunas tradiciones del judaísmo dicen que Azazel es el nombre de un ángel caído, pero no. De acuerdo a las escrituras, es una entidad que va a llevar la total eliminación del pecado para que nadie más se acuerde de él, y así quedaba para siempre el chivo expiatorio. Nosotros ya no debemos recordar nuestros pecados, porque si Dios perdona nuestros pecados, también los olvida. Eso significa, dice Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Veremos el siguiente video. Que Dios bendiga a los que lo están viendo y lo reenvían.